en santidad hasta que Él regrese. Y tercer propósito es que vivimos para cumplir la gran comisión. Somos una iglesia no para guardar para sí las buenas nuevas, no para encerrarnos dentro de cuatro paredes, sino que somos una iglesia llamada a ser luz en medio de tinieblas. Hemos sido llamados, somos una iglesia para anunciar buenas nuevas cuando a lo mejor continuamente estamos escuchando malas noticias de que ya hubo muertes por tal lado, que ya mataron a tales personas, que ya encontraron una fosa y tantas cosas. La iglesia precisamente está para hablar vida, para hablar acerca de Jesucristo, para hablar acerca de esperanza, de que tenemos una esperanza, de que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Entonces, esos son los tres principales propósitos de la razón de existir de la iglesia, y que tenemos que poner mucho hincapié y mucho cuidado en cumplirlas cada una de ellas. Y entonces yo precisamente iba a hablar en cuanto a estos tres y desglosarlos para dárselos, pero Dios me comenzaba a hablar de algo diferente en cuanto a esto, y me comenzaba a recalcar: hay algo más importante que esas tres cosas. En sí, la esencia de la iglesia no es tanto, o sea, sí es el vivir en santidad, sí es el anunciar la palabra de Dios, sí es el guardarnos en consagración, sí es el anunciar las buenas nuevas, pero Dios me decía: lo principal no es eso, lo primordial no es eso. Entonces yo decía: Dios, entonces, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo primordial? Y comenzó con una pregunta, y yo quiero hacerte esta pregunta también el día de hoy, que es: ¿me conoces realmente? ¿Me conoces realmente? Y conocerle a Él es completamente distinto a tener un encuentro con Él. Tener un encuentro, a lo mejor en determinado tiempo de nuestras vidas tenemos un encuentro con Él y salimos bien avivados y salimos bien emocionados, y qué padre es. Pero el conocerle a Él es completamente distinto que tener un encuentro con Él. El conocerle a Él nos habla de una intimidad continua. Y yo te hago esta pregunta: ¿realmente conoces a Jesús? Pregúntate a ti mismo: ¿realmente conozco a Jesús? ¿Lo conoces a Jesús mejor que a cualquier persona de tu familia? Porque si no, no lo conoces entonces. Porque la relación con Jesús es la relación más extraordinaria que podemos tener, incluso aquí en la tierra. Mejor que con cualquier otra persona. Entonces, vamos ahí a Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas 6:6. Y dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Está bien el servir, Dios ama que le sirvamos, pero la palabra de Dios dice que más que holocaustos, más que tu servicio, lo que Él quiere es que le conozcamos, que dediquemos tiempo para conocerle, que apartemos tiempo para meditar en su palabra y Él se ha revelado a nuestras vidas. Donde Dios está más interesado es que le conozcamos. Entonces, el principal propósito de la iglesia no es tanto el servir, no es tanto el hacer eventos, no es tanto el tener una agenda llena, sino que lo principal y lo primordial, el propósito principal de la iglesia es que le conozcamos a Él. Vivimos para conocerle a Él. Dios nos creó con el propósito para que le conozcamos a Él. Ahora vamos ahí a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24, que incluso hay el título antes del versículo 23, dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Lo que Dios quiere de ti y de mí es que nos dediquemos a entenderlo y a conocerlo. ¿Existirá algún fin del conocimiento acerca de Jesucristo? No. Nunca terminamos de conocerle a Él. Ni siquiera nos va a alcanzar esta vida para conocerle a Él. Los atributos de Dios, la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo es tanto que no nos alcanza esta vida y ni siquiera nos alcanza una eternidad para terminar de conocerle. Pero que ciertamente entre más le conocemos, hay un fuego que se incendia en nuestros corazones, en admiración hacia Él, en gratitud hacia Él, en alabanza, en gozo, en reconocimiento de quién es nuestro Dios. Porque el conocerle a Él es lo que va a comenzar a ocasionar en nuestras vidas una pasión, un fuego, un anhelo. Entonces, Dios no te creó para servirle. Dios no te creó para servirle. Dios tiene miles y miles de ángeles que le sirven. Y cuando Él iba a hacer al hombre, al ser humano, y estaba con la Trinidad, dijo: yo quiero crear a alguien con quien yo pueda tener intimidad. Yo quiero revelarme a alguien. Yo quiero revelarme. Y entonces fue cuando creó al ser humano. Entonces nosotros no fuimos creados para servirle. Nosotros fuimos creados para conocerle, para contemplar su gloria, para contemplar su majestad, para contemplar su santidad. Y esto ciertamente es tan glorioso. Dios tampoco no necesita que tú le ayudes a salvar el mundo. Dios no te necesita para salvar el mundo. Dios es todopoderoso y Él ya hizo todo para salvar al mundo. No necesita de ti ni de mí. Entonces Dios nos creó para la comunión íntima con Él. Dios nos creó para la comunión íntima con Él. Los primeros tres que les dije en cuanto a santidad, consagración, guardarnos con vestiduras blancas, nada de esto tiene sentido si nosotros primero no le conocemos a Él. Si nosotros hablamos acerca de santidad, me van a tachar como legalista, como exagerado, como eres una persona, un santurrón y tantas cosas. La santidad no tiene sentido si primero no hay conocimiento por qué nos está pidiendo santidad. Pero qué diferente es que cuando comenzamos a tener una relación con Él y comenzamos a conocerle quién es Él, algo extraordinario sucede, que comenzamos a desear vivir en santidad. Comenzamos a anhelar vivir en santidad. La santidad no es una obligación, sino que la santidad se vuelve un deleite. Entonces, en realidad lo más importante, más que todas esas cosas, es que vivamos para conocerle a Él. Porque como les digo, si nosotros no vivimos para conocerle a Él, nada va a tener sentido. Te voy a hablar de consagración, no va a tener sentido. Te voy a hablar de santidad, no va a tener sentido. Te voy a hablar de adoración, no va a tener sentido. Te voy a hablar de acerca de por qué danzar en la presencia de Dios es una gran bendición y tantas cosas. Pero nada de esto va a tener sentido si primero tú no tienes un encuentro con Jesucristo. Porque tú todo lo vas a sentir por imposición, por obligación. Pero qué diferente es cuando comenzamos a conocerle a Él y de mí mismo comienza a brotar una alabanza genuina y quiero adorarlo con todo mi corazón y quiero consagrarme para Él y quiero volverme un radical para Él y quiero predicar su palabra por todo el mundo. Comienza a tener un sentido completamente diferente cuando nosotros comenzamos a dedicarnos a conocerle a Él. Y Dios desde el inicio, desde la fundación del mundo, siempre ha querido, Él está deseoso de revelarse a su pueblo. Dios está siempre anhelando mostrarse. Dios es alguien que desea tener comunión con cada uno de nosotros. Lo vemos desde el Génesis. En el Génesis, en el huerto del Edén, precisamente era un lugar donde Adán tenía comunión con Él, donde Él descendía y hablaba y se comunicaba. Después de esto vemos que vino el pecado, la separación, pero Dios nuevamente dice que levantó y le dio en proyección el tabernáculo de reunión. Un lugar donde dijo: yo me voy a revelar a ustedes como pueblo, donde van a poder entrar. Ya después conocemos la historia que todo el pueblo no quiso, entonces fue el sumo sacerdote donde entrabas una vez al año
tenía una revelación de quién era Él. Hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Dios, que tenían un conocimiento de Dios, sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Tú los veías apasionados, sirviendo a Dios con un fuego en su corazón y que no cesaba, sino que cada día entre más le conocían, más adoración aumentaba, más consagración, más santidad, más enamorados terminaban de Dios. Porque es precisamente lo que sucede. Después vemos la casa de oración, donde precisamente casa de oración nos habla acerca de un lugar de encuentro. El templo, cada domingo que venimos, no venimos pues a ver quién viene, quién no viene. Muchas veces hay tantos distractores, pero lo único importante y relevante de venir cada reunión a la iglesia es para que le podamos conocer un poco más a Él. Los reflectores completamente están puestos en Él. Podríamos venir por tantas cosas, pero no tiene importancia, porque lo único importante es conocerle a Él. Y Jesús, cuando se encontró precisamente que en la casa de oración ya estaban yendo a muchas cosas, menos a lo importante que era tener tiempo de intimidad con el Padre, dice que agarró y volteó las mesas, quitó todos esos distractores y dijo: porque esta casa es llamada casa de oración, esta casa es llamada lugar de encuentro, esta casa es llamada lugar donde el cielo viene a afectar la tierra, donde lo divino viene a afectar lo terrenal, lo humano, y donde hay transformación. Entonces quitó todos esos distractores y dijo: porque esta se ha convertido en cueva de ladrones. Pero Dios, haciendo referencia a que siempre se ha tratado de ¿qué? Comunión, 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 comunión. La razón por la que Jesucristo murió en la cruz, la esencia de la cruz, precisamente habla de esto. Desde la eternidad sabemos que el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde la eternidad siempre han estado en unidad el Padre y el Hijo. Pero cuando vino a la cruz, dice que Él vino a sufrir precisamente esa separación. Jesús clamó: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió la separación. Nunca se había escuchado acerca de la separación entre el Padre y el Hijo, solamente en ese momento. Pero Él sufrió esa separación para que tú y yo nunca más volviéramos a sufrir esa separación. Y cuando Jesucristo dijo: consumado es, dice que hubo un gran terremoto, y dice que precisamente las telas se rasgaron y se partieron en dos, haciendo referencia de que ahora hay libre acceso para que todo aquel que le quiera conocer, Él se va a revelar a los hambrientos, a los que tengan hambre y deseo de conocerle, donde ya no va a haber ninguna barrera. Esa es la esencia de la cruz. Jesucristo precisamente vino a restaurar lo que se había perdido en el huerto del Edén, la relación con el Padre. Porque es a través de Jesucristo que se nos es revelado el Padre. Es a través de Jesucristo que conocemos al Padre. Vamos ahí a Oseas capítulo 6, versículo 3. Y dice así: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces dice que esto es algo continuo, algo de crecimiento. Dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Proseguiremos, es algo continuo, es algo constante el conocerle a Él. Dios quiere que nos dediquemos a conocerle a Él. Y es glorioso porque les digo, el deseo de Dios siempre ha sido revelarse a la humanidad. Siempre. Desde el inicio Dios siempre se ha querido revelar a la humanidad. El deseo más intenso del Padre, de Dios, es revelarse a nosotros, que le conozcamos, que tengamos una intimidad con Él. Pero algo glorioso sucede cuando dos deseos se juntan. Cuando también por parte de aquí de la tierra, por su iglesia, por su pueblo, comienza a crecer un deseo de conocerle a Él. Y cuando estos dos deseos se unen, se juntan, algo glorioso sucede.
el cielo viene a invadir completamente la tierra. Somos bendecidos enormemente por su presencia cuando estos dos deseos en común se juntan. Hay algo glorioso, hay algo maravilloso. Y precisamente Pablo, quiero que me acompañen ahí a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Y dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo precisamente entendió este principio. Lo más importante no es tu servicio. Lo más importante no es lo que tú predicas. Lo más importante en la vida de cada ser humano es dedicarnos a conocerle a Él. Pablo lo decía: tengo todo por pérdida, lo tengo todo por basura. Lo único que busco es la excelencia del conocimiento de Jesucristo. ¿Con qué fin? En el versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo decía: este conocimiento no se termina. Y todos conocemos que Pablo pues era alguien, en cuanto a la palabra, que sabía demasiado. Era un, dice, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Y el Pablo precisamente decía: si hay alguien que tiene de qué jactarse, yo soy el que más tiene de qué jactarse. En cuanto a celo, he perseguido a la iglesia y matado a muchos cristianos. Pero Pablo decía: todo esto lo tengo por basura, porque lo único maravilloso, lo único digno de admiración, lo único que se roba mi corazón es el conocerle a Él cada día más. Es conocerle a Él más cada día. Era lo que le encendía el corazón a Pablo. Era lo que hacía que Pablo fuera un hombre que siguiera predicando la palabra de Dios a pesar de tribulaciones, a pesar de tantas cosas, porque le conocía a Él y lo amaba tanto, precisamente por esa revelación. Si me pueden apoyar con el teclado, por favor. Y quiero hablarte, ya entendimos que lo principal y lo primordial es conocerle. Más que la santidad, más que la adoración, más que el predicar las buenas nuevas, Dios nos creó para que le conozcamos, para la gloria de su nombre, para que Él se revele a nosotros. Esto es lo principal y ciertamente es hermoso, porque la iglesia muchas veces hemos estado mal enfocados en tengo que estar haciendo esto y hacer esto y una agenda llena, y al final del día muchas veces ni siquiera pasamos tiempo con Él. Ni siquiera muchas veces dedicamos 5 minutos. Cristo, hoy ¿cómo te quieres revelar a mi vida? Cristo, hoy quiero enamorarme un poquito más de ti. Y muchas veces nos llenamos de tantas cosas como iglesia, que ese no es el propósito de tu existencia, iglesia. El propósito de tu existencia es que te dediques a conocerle a Él. Y todo lo demás va a venir inmediatamente. Tú vas a tener ganas de alabarlo, de adorarlo, de danzar en su presencia. La santidad, tú vas a tener ganas de vivir en santidad porque conoces que Él es santo, porque es hermosa su santidad, porque al conocerla a Él dices: yo quiero guardarme para mi amado. Cuando Él venga, yo quiero que me encuentre con vestiduras blancas, resplandecientes, porque lo amo, porque Él lo ha dado todo por mí. Todo esto va a venir inmediatamente. El servicio lo vas a hacer con excelencia. Te vas a deleitar en servirle,
te vas a deleitar, sea lavando los baños, sea predicando, sea tocando un instrumento. En el área que sea, tú te vas a deleitar con todo tu corazón, porque te has dedicado a conocerle. Nadie te tiene que invitar ni impulsar a vamos a alabar a Dios. Qué diferente sería que todos como iglesia nos dedicáramos a conocer a Dios toda la semana. Cada domingo llegaríamos todos hambrientos. Sería una alabanza extraordinaria. Cosas sucederían si la iglesia comenzáramos a hacer esto. La alabanza explotaría. Comenzaríamos a hablar de milagros, señales, prodigios, maravillas, porque esto es conocerle a Él. Porque esas señales precisamente vienen cuando le conocemos a Él. Porque conocemos a un Dios vivo, poderoso, que hasta el día de hoy sigue haciendo milagros, maravillas, prodigios. Los milagros no han cesado. El hablar en lenguas no ha cesado. Los frutos del Espíritu, nada de esto ha cesado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Proseguir en conocerle más y conocerle más. Y entonces veremos la gloria de Dios y seremos transformados por la gloria de Dios. Más que holocaustos, Él desea que le conozcamos. Más que sacrificios, que entendamos la misericordia de la cruz. 2 puntos para conocer a Dios: revelación y sabiduría. Revelación y sabiduría es la forma en la que podemos conocer a Dios. Vamos ahí a Efesios. Una de las oraciones más poderosas que hacía Pablo a favor de la iglesia, y que Pablo, entendido y tomado por el Espíritu Santo para poder hacer esta oración, ciertamente llena de tantos misterios y riqueza. Ahí en el capítulo 1, versículo del 16, les voy a dar lectura. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Veamos qué oración de Pablo para la iglesia. Dice: para el que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Qué oración tan poderosa de Pablo. Ruego por ustedes para que venga el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, porque es el único medio y es la única forma en la que podemos llegar al conocimiento de quién es Él verdaderamente. ¿Qué significa revelación? La palabra revelación es precisamente lo mismo que Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de revelación. Y revelación, Apocalipsis, significa quitar velos. Porque hay muchas veces velos o estorbos que no nos permiten ver correctamente quién es Él. Muchas veces lo vemos con una vista nublada. Muchas veces no lo logramos discernir correctamente porque muchas veces hay velos. Uno de ellos es el espíritu religioso. El espíritu religioso es un velo que muchas veces el enemigo pone para que no le podamos ver cómo es Él. Pero dice que el espíritu de revelación, que es el Espíritu Santo, dice que quita esos velos y nos muestra quién es Jesucristo. Hay una armonía en la Trinidad, donde el Espíritu Santo nos revela a Cristo y Cristo nos revela al Padre, y el Padre nos da al Espíritu Santo. Hay una armonía hermosa en esto. Vamos ahí a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que dice así: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta, o sea que con el espíritu de revelación, o sea, sin velos, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta sin velos, como en un espejo, la gloria
del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos quieren ser transformados? Si tú ya no quieres ser transformado, hay un espíritu religioso en ti, un velo, porque la palabra de Dios dice que esto es ir de gloria en gloria en gloria en Jesucristo, siendo transformados. Entre más revelación, va a haber una mayor transformación en mi vida. Y esto sucede. Las personas que más, yo he conocido personas, y las personas que más conocen de Jesucristo, que conocen a Jesucristo, son las personas más humildes, las más sencillas. Tú las ves con un corazón, no las ves nunca alzados de, no, pues es que yo soy el apóstol y yo soy aquí el sabio y tantas cosas. No. Al estar expuestos y conocerla a Él, somos transformados. Y entre mayor revelación viene una mayor transformación en nuestras vidas, donde ya no somos más nosotros, sino que ahora somos a imagen de Él. Dice, ser transformados de gloria en gloria hasta llegar a la imagen del Espíritu del Señor. ¿Y cómo es Jesucristo? Manso, humilde, tierno de corazón, con una templanza al hablar la palabra, con una templanza al expresar, con una sabiduría impresionante. Y esto sucede cada vez que nos exponemos para conocerle a Él, porque esto es un principio del reino. Te conviertes en aquello que contemplas. Y esto es una lucha en el mundo espiritual que hoy en día está muy fuerte. Las redes sociales, los celulares, las películas, el enemigo quiere tenerte atrapado, porque si tu vista está contemplando este aparato, tú te vas a convertir prácticamente en eso que estás consumiendo. Pero si en cambio tú te dedicas a contemplarle a Él y pasas más tiempo contemplándole a Él, su palabra, vas a comenzar a parecerte aquello que estás contemplando tanto tiempo. Va a ser un reflejo. No lo vas a tener que hablar ni decir. La gente lo va a notar, la gente se va a dar cuenta. Hay algo diferente en ti. Te estás pareciendo tanto a esa persona. Es prácticamente lo que sucede. Muchas veces los padres, te estás juntando mucho con esta persona, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Pues porque ya estás adoptando las muletillas, estás adoptando su forma de hablar, te estás pareciendo mucho a esa persona. Y lo mismo sucede. ¿Qué te está pasando? Te estás metiendo en la palabra, ¿verdad? Te estás metiendo en la intimidad con Dios, porque tu carácter está siendo transformado, porque tu forma de pensar está siendo transformada, porque ya no eres el mismo. Hay algo diferente en ti. La revelación, lo entendí así, la revelación es como en un campo de béisbol, donde está el home, de ahí inicia y después comienza a abrirse hacia las orillas, entendiendo que es un diamante. Pero Dios me hacía entender que es igual pero sin paredes. Muchos empezamos precisamente ahí con un poco de revelación, pero no es quedarnos en ese poco de revelación. Dios quiere llevarnos mucho más profundo, donde cada vez va a ser más grande y más grande, y ser cuadridimensional, donde podamos entender la anchura, la profundidad, la altitud de Jesucristo. Esto ciertamente es hermoso. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para quienes, para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas reveladas es para quienes, para nosotros y para tus hijos para siempre. Dice que para siempre. ¿Para qué? Para que podamos cumplir todo conforme a lo que está en esta ley. Esta ley no tiene sentido si primero no le conocemos a Él. La palabra de Dios no tiene nada de sentido si primero no le conocemos a Él. Si le conocemos a Él, vamos a buscar poner por obra todo lo que está escrito en este libro.
porque va a ser nuestro deleite, porque va a ser nuestro deseo, porque va a ser nuestra pasión que seguir. Y por último, sabiduría. Los 2 puntos para conocer a Dios es revelación, que es el Espíritu Santo, espíritu de revelación. Necesitamos espíritu de revelación. Y segundo, sabiduría. La sabiduría nos da la interpretación y la aplicación de la revelación. La revelación sin sabiduría puede ser muy peligrosa. Hay muchas personas que tienen una revelación y agarran monte y ya se perdieron completamente. No hubo sabiduría. De hecho, el espíritu, cuando vemos precisamente esta clase de neumatología, vemos que siempre el espíritu de revelación y el espíritu de sabiduría siempre trabajan en conjunto. Se necesita sabiduría para saber cómo aplicar esa revelación que vino a nuestras vidas. Y la palabra de Dios precisamente dice que Jesucristo, cuando era niño y cuando fue presentado en el templo, dice, y crecía en sabiduría y en gracia para con los hombres y para con Dios. No decía que Jesucristo crecía en poder, no decía que Jesucristo crecía en otra cosa, decía que crecía en sabiduría. O sea que si tú quieres hallar gracia delante de los hombres, crece en sabiduría, porque el crecer en sabiduría te va a hacer tener gracia delante de los hombres. Conocimiento es lo que Dios quiere por parte de su pueblo, que nos dediquemos a conocerle. Por último, ahí en Lucas capítulo 24, termino con esta cita. Lucas 24:32, donde ciertamente estaban en el camino a Emaús y Jesús se les presentó y ellos no lo entendían, no lo discernían, había un velo sobre sus ojos. Ahí desde el versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos, o sea, vino el espíritu de revelación, les fue quitado el velo, dice, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Quién? Jesús. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y yo te pregunto, iglesia, ¿no ardía en tu corazón cuando te hablaban de Jesucristo? ¿No ardía en tu corazón cada vez que habías de venir a la iglesia? ¿No había un fuego ardiendo? ¿Qué pasó con ese fuego? Caemos en la frialdad y en la tibieza espiritual porque dejamos de poner los ojos en Jesucristo, porque dejamos de conocerle. Es por eso que viene la frialdad y la muerte espiritual. Cuando tú dejas de conocerle, comienzas a enfriarte. Sin en cambio, si lo conoces día con día, va a venir una transformación a tu vida y vas a andar de gloria en gloria en gloria, y el fuego no se va a apagar. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Algo que necesitamos aprender es estar en el Espíritu. El conocimiento de Él nos va a llevar a que nuestra relación con Él podamos entrar cada vez más rápido, y necesitamos aprender a entrar en el Espíritu. Ahí en Apocalipsis, cuando precisamente Juan, el discípulo, dice que él en el instante fue llevado en el Espíritu. Hay cosas sorprendentes, sobrenaturales en el reino de Dios que Él quiere revelar, que van mucho más allá de tu entendimiento, que van mucho más allá de tu comprensión. Precisamente Pablo, que fue llevado al tercer cielo, dice que él vio cosas extraordinarias, cosas inefables. ¿Qué significa inefables? Inefables significa que no pueden ser expresadas con alguna palabra. No existe palabra humana para poder expresar aquello que Pablo vio. Y son precisamente las cosas que Dios quiere revelar a su iglesia, a sus hijos. Cosas que te van a volar la cabeza. ¿Qué es eso de ir al tercer cielo?
¿Qué es eso de ser tomado en el Espíritu y ser llevado en el Espíritu a la presencia de Dios? ¿Qué son estas cosas? Esta es la revelación que Dios quiere traer a su iglesia para conocerle a Él. Y una forma de entrar en el Espíritu es el hablar en lenguas. La palabra de Dios dice, y es un don que muchas veces es menospreciado, pues dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entra en el Espíritu, comienza a fluir en el Espíritu, comienza a venir una revelación impresionante. Entonces vamos a orar este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que venga espíritu de revelación y espíritu de sabiduría para conocerle. Y métete en la presencia de Dios. Él se va a revelar a tu vida de una manera gloriosa. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Espíritu Santo, trae espíritu de revelación a tu iglesia. Espíritu Santo, trae el espíritu de revelación a mi vida. Dame revelación y espíritu de sabiduría. Quita los velos, Espíritu Santo, que hubiesen. Quita las vendas. Quita la sequedad que hubiese. Y revélate a nuestras vidas. Queremos conocerte más profundamente. Porque la revelación que Él trae es tan fuerte y tan poderosa que aún el corazón más duro se entiernece al ver su gloria, al ver su presencia, al ver su santidad. Espíritu Santo, dile que quieres conocerle más. Vamos, clama y pídele a Él. Oh, riquita la vashita tarrabasa. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Queremos conocerte. Hoy entendemos que el deseo tuyo desde el inicio y desde la eternidad ha sido revelarte a cada uno de nosotros, ha sido revelarte a tu iglesia. Padre, revélate a nuestras vidas. Quita todo espíritu religioso, quita todo estorbo que hubiese, Padre. Quita todo aquello que no es grato delante de ti. Porque vivimos solo con un propósito, y ese propósito es para conocerte a ti, es para contemplarte a ti con caras descubiertas, para poder ser transformados con rostros descubiertos. Y mientras te contemplamos, tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres santo. Oh, Espíritu de Dios. Y si tú estás teniendo esa revelación, comienza a entonar un cántico nuevo. Espíritu de Dios, tú eres hermoso, amado Dios. Eres precioso, Cristo. Tú eres glorioso, Espíritu Santo. Te adoramos, Rey de Reyes. Santo, santo eres tú. Estoy aquí, desesperado por Espíritu Santo. Señor, Abre vuestros entendimientos, con un corazón. abre nuestros corazones, Espíritu Santo. Abre que nuestros espera corazones beber de ti. y
y llévanos Estoy más aquí, profundo. Señor. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí esperándote, Señor. Estoy aquí, desesperado por ti, mi Dios, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, Señor, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Señor, Espíritu Santo, ven, ven, llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, Se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, Señor.